Jóvenes estudiantes, muy buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar la asignatura de comunicación con el segundo tema, jóvenes, correspondiente al mes de junio, ¿de acuerdo? Que viene a ser la clasificación semántica. En este tema, jovencitos, de la clasificación semántica, nosotros vamos, por llamarlo así, vamos a analizar todas las expresiones que usualmente nosotros abarcamos en el día a día, ¿de acuerdo? O sea, todas nuestras expresiones que pasan por inadvertidas, esas expresiones es las que las vamos a analizar, ¿de acuerdo? Como un simple saludo, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Etcétera. Todas esas expresiones, por más sencillas que sean, forman parte de la clasificación semántica, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a utilizar todos, digamos, los contenidos o el mensaje que emite el emisor dentro de un contexto, ¿de acuerdo? Muy bien, jovencitos. Para ello, vamos a ver cuáles son las dimensiones que nos trae la clasificación semántica. Muy bien. Veamos. Perfecto. Miren, jovencitos, nos dice que uno de los elementos que se encuentra en la clasificación semántica es las oraciones enunciativas, ¿de acuerdo? Se considera oraciones enunciativas porque es un conjunto de palabras que van a brindar un contenido, ¿de acuerdo? Vamos, tenemos enunciativa. ¿Qué entendemos por las oraciones enunciativas? Nos dicen que van a indicar afirmación o negación, ¿de acuerdo? Miren, indica afirmación o negación. O simplemente te va a detallar una información, ¿de acuerdo? Te va a darte a conocer un hecho, un suceso, ¿de acuerdo? Ejemplito, miren acá, no he cogido ni un sol de tu monedero. Una vez más, no he cogido ni un sol de tu monedero. Estoy afirmando que yo no he agarrado ni un sol. A esa acción, jovencitos, pertenece a las oraciones enunciativas, ¿de acuerdo? Repito una vez más, las oraciones enunciativas, jovencitos, tienen que ver con un hecho en el cual se afirma o se niega, o simplemente una información que nos da a conocer un suceso o un hecho, ¿de acuerdo? Ejemplito. Yo te puedo decir que, digamos, los alumnos del tercer grado saldrán de paseo. Miren, ¿ve? Es un hecho. Simplemente es una información, pertenece a las oraciones enunciativas. ¿De acuerdo? Otro ejemplito puedo mencionar, tal vez Clara y Lorena son grandes amigas. Miren, es un hecho, te estoy informando que entre las dos hay una gran amistad. Pertenece a las oraciones enunciativas, ¿de acuerdo? Recordemos que las oraciones enunciativas, jovencitos, afirman o niegan una expresión o simplemente dan a conocer un hecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguidamente, jovencitos, tenemos las oraciones interrogativas, ¿de acuerdo? Estas oraciones interrogativas, jovencitos, datan de su mismo concepto, es decir, forman o van a indicar una pregunta, una incógnita. ¿De acuerdo? Simplemente es una pregunta. Nos dice que para hacer una pregunta debe de, digamos, tener esa palabrita clave que viene a ser qué, cuándo, dónde, cómo, o en este caso cuántos, y tiene que estar acompañada de este signo. ¿De acuerdo? Veamos, ¿cuántos años tienes? Miren, es una pregunta, así de simple, y cuando es una pregunta pertenecen a las oraciones interrogativas, es decir, te está pidiendo que respondas, ¿de acuerdo? Otra preguntita puede ser, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿O quién es tu más leal amigo? Miren, ve, estas preguntas tan sencillas, jovencitos, pertenecen a las oraciones interrogativas. Pero recuérdense que tienen que ir de antemano esta palabrita que indica pregunta. ¿De acuerdo? Que es cuántos,
cómo, dónde, con quién, para qué, etcétera. ¿De acuerdo? Y sobre todo debe tener este signo, ¿de acuerdo? Este signo que pertenecen a las oraciones interrogativas. Muy bien. Seguidamente, jovencitos, tenemos las oraciones exclamativas, ¿de acuerdo? Estas oraciones exclamativas, jovencitos, miren, indica admiración o sorpresa, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué términos nosotros utilizamos cuando sentimos admiración o sorpresa. ¿Cuál es? Ejemplito. Oh Dios, no lo puedo creer. Miren, esta es una expresión de admiración y de sorpresa. Oh Dios, no lo puedo creer. ¿Verdad? Muy bien, miren, así de simple. O puede ser otro ejemplito. Oh, miren, ese oh es un ejemplo de sorpresa, de un hecho que no nos estábamos esperando. Así de simple, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos las exclamativas que indican admiración o sorpresa. Muy bien, recordando y reformulando. Las oraciones enunciativas, jovencitos, indican afirmación o negación o simplemente te informa de un hecho. Las oraciones interrogativas son las que establecen pregunta, ¿de acuerdo? Pregunta incógnita. Por último tenemos las oraciones exclamativas, ¿de acuerdo? Son palabritas, son términos que indican admiración o sorpresa. Muy bien, seguidamente tenemos a las oraciones exhortivas, ¿de acuerdo? Oraciones exhortivas. Nos dice que estas oraciones jóvenes indican ruego o mandato. Miren, indican dos dimensiones. Ruego, ejemplito, como ejemplito menciono, por favor, ¿me puedes prestar un sol? Miren, es un ruego, es un pedido que estoy haciendo. Por favor, ¿me puedes prestar un sol? Oye, por favor, ¿me puedes alcanzar aquella hoja? Míreme, es un ruego, algo en la cual se está pidiendo, ¿de acuerdo? Y nos dice que la segunda dimensión es el mandato. El mandato es sinónimo de orden, ¿de acuerdo? Ejemplito, miren aquí, pórtate bien, siéntate bien, haz tu tarea. Miren, esas palabritas son ejemplos de orden o de mandato, que va con una fuerte expresión de voz, ¿de acuerdo? Entonces recordemos una vez más que las oraciones exhortivas indican dos elementos, ¿de acuerdo? Ruego, algo que se pide, y en la otra dimensión tenemos el mandato, o más conocido como el orden, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguidamente tenemos a las oraciones desiderativas. Estas oraciones desiderativas, jóvenes, van a expresar deseo, ¿de acuerdo? O sea, nos dice, a ver, ¿qué términos nosotros utilizamos que indica un deseo? Cuando queremos conseguir algo, ejemplito, miren, quisiera que me regales un balón. Mire, es algo que se anhela. Quisiera que me regales un balón. O anhelo estar contigo en este momento. Miren, ¿ve? Entonces esos términos de quisiera o anhelo, otro puede ser espero estar bien el día de mañana. Ese espero es un ejemplo de un deseo que se quiere, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas expresiones que expresan deseo de algo que se quiere conseguir, de una añoranza, pertenecen a las oraciones desiderativas, ¿de acuerdo? Oraciones desiderativas. Muy bien. Y por último, jovencitos, tenemos a las oraciones dubitativas. Dubitativas, ¿de acuerdo? Como su propio nombre lo dice, van a expresar dudas, ¿de acuerdo? Expresa dudas. Es decir, no nos afirma algo de certeza ni tampoco nos niega, ¿de acuerdo? Duda. Ejemplito, no sé si llegaré. Miren, ese no sé, no estoy afirmando que vaya a llegar o que tampoco no lo vaya a hacer, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son más términos que nosotros utilizamos en nuestro día a día cuando no estamos seguros de hacer algo? Tal vez mañana vaya a visitarte, ¿ve? O de repente pueda ir al campeonato.
Miren, ese término de tal vez, de repente, son ejemplos de oraciones dubitativas, ¿de acuerdo? Un hecho en el cual no se tiene la certeza de nada. A eso nosotros conocemos como las oraciones dubitativas, ¿de acuerdo? Muy bien. Recordemos que las oraciones exhortivas indican ruego o mandato, las desiderativas expresan deseo y las dubitativas van a expresar dudas. ¿De acuerdo? Muy bien, jovencitos. Dado la parte teórica que hemos desarrollado, vamos por la parte práctica. ¿De acuerdo? Es aquí donde nosotros vamos a interiorizar todo lo que hemos entendido y captado hasta ahorita. Vamos, dice, practicamos. Primer ejemplo. Miren, vamos a ser bastante minuciosos a la hora de leer, digamos, una sintaxis, una oración, y sobre todo, tener los ojos bien abiertos para poder identificar a qué tipo de oración pertenece. Recuérdense que tenemos 6 tipos de oraciones, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas sintaxis van a pertenecer a una de ellas. Veamos, empezamos 1. Por favor, ¿me puedes prestar 5 soles? Una vez más, miren, por favor, ¿me puedes prestar 5 soles? Miren, aquí nosotros empleamos el término de por favor. Este por favor es un ejemplo de pedido, de ruego que se hace. Por lo tanto, busco en mi parte teórica cuál de estas 2 dimensiones me habla acerca de un pedido, de un ruego. Miren, ruego, acá tenemos ruego. ¿A qué tipo de oración pertenece? A las oraciones exhortivas. Por lo tanto, mi primera oración pertenece a la oración exhortiva. Ahí está. Miren, jovencitos, qué simple, ¿de acuerdo? Para eso tan solo hay que estar atentos. Segunda oración, cierra la puerta. Miren, una vez más, cierra la puerta. Esa expresión de cierra la puerta es más como un orden, ¿no? Como un mandato. Por lo tanto, busco en mi parte teórica cuál de los tipos de oraciones habla acerca del mandato, del orden que se da. Miren, mandato u orden pertenece a las oraciones exhortivas. Por lo tanto, cierra la puerta es un ejemplo más de oraciones exhortivas. Muy bien. Oraciones exhortivas. Perfecto, jóvenes. Continuamos. No sé quién te lo ha dicho. Miren esa expresión, no sé quién te lo habrá dicho. Una vez más, no sé quién te lo ha dicho. Ese no sé es un ejemplo de duda, ¿sí? Porque no conozco a la persona que te haya comentado algo. Por lo tanto, busco cuál de estas oraciones tiene que ver con algunas palabras que expresan dudas. Miren, dudas, acá tenemos dudas, son las dubitativas. Por lo tanto, jovencitos, completamos que esta oración pertenecen a las dubitativas. Dubitativas. Muy bien, dubitativas. Perfecto. Vamos. Añoro irte a visitar. Miren, es más una sintaxis que indica como un lamento, ¿no? Una melancolía. Ve, añoro irte a visitar, con algo en la cual se espera. Por lo tanto, esta sintaxis hace remembranza a qué tipo de oración, jovencitos, que expresa un deseo. Por lo tanto, miren, expresa deseo, pertenecen a las oraciones desiderativas. Muy bien. Por lo tanto, esta oración pertenece a las desiderativas.
Perfecto. Muy bien. Vamos. ¿Cuándo volverás? Miren esta pregunta. ¿Cuándo volverás? Es una interrogante, ¿verdad? Qué simple. Por lo tanto, ¿a qué tipo de oración le pertenecen las preguntas? Tipo de oración interrogativa. Muy bien. Por lo tanto, aquí pongo interrogativa. Perfecto. Así de simple. Miren qué fácil, jovencitos. Continuamos. Practiquemos dos. Anoche llegamos muy tarde a casa. Miren, anoche llegamos muy tarde a casa. Miren, más nos está dando a conocer un hecho, un suceso, ¿verdad? Entonces busco cuál de los elementos de la clasificación semántica pertenece o nos da a conocer un hecho o un suceso, o que afirman o niegan algo. Las oraciones enunciativas. Perfecto. Por lo tanto, esta oración pertenecen a las enunciativas. Muy bien. Enunciativas. Vamos, siguiente. ¿A quién le invitaste el té? Una vez más, ¿a quién le invitaste el té? Miren, es una pregunta. Es una pregunta y tiene el signo. Por lo tanto, busco rápidamente, y yo sé que ustedes ya lo saben, ¿a qué tipo de oración pertenece? A las oraciones interrogativas. Perfecto. Por lo tanto, ponemos oraciones interrogativas. ¿Listo? Vamos. Oh, miren esa expresión de oh, indica un término de sorpresa, de admiración, ¿verdad? O de sorpresa. Oh, por lo tanto, ¿a qué tipo de oración pertenece? Vamos, aquí está, miren, sorpresa o admiración pertenecen a las exclamativas. Perfecto. Por lo tanto, aquí, oraciones exclamativas. ¿Listo? Vamos aquí, siéntate bien. Miren, es una expresión que da a conocer una orden, un mandato. Fácil, ¿cuáles, jovencitos? Las exhortivas. Muy bien, ustedes son chicos muy inteligentes que ya recuerdan los nombres de los tipos de oraciones. Exhortivas. Muy bien. Exhortivas o exhortiva. Siguiente, los animales me encantan. Miren, los animales me encantan. Estudiando a conocer un hecho. Por lo tanto, ¿cuál de estas oraciones da a conocer un hecho? Las oraciones enunciativas. Muy bien. Por lo tanto, completamos aquí enunciativas. Enunciativas. A ver, siguiente. Practiquemos 3. Nos dice, vuelve a casa antes de la 1. Miren esa expresión. Vuelve a casa antes de la 1. Expresa como una orden. Entonces, ¿a qué tipo de oración pertenece, jovencitos? A ver, recordemos. ¿A qué tipo de oración pertenece? Miren que es una orden. Exhortivas. Muy bien. Exhortivas. Perfecto. Continuamos. ¿Qué ojos tan bonitos tienes? Miren, qué ojos tan bonitos tienes. Es un término de asombro, de sorpresa. Por lo tanto, ¿a qué tipo de oración pertenece? Exclamativas. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Espero que te vaya bien. Miren, espero que te vaya bien. Ese espero está más relacionado a un deseo. Por lo tanto, ¿a qué tipo de oración pertenece? Desiderativas. Perfecto. Penúltima oración. Quizá
Haga caso de tus consejos. Miren, quizá. ¿A qué tipo de oración pertenece este término de quizá? Quizá, dubitativas. Muy bien, dubitativas. Y por último tenemos, ¿bebiste algo anoche? Miren, es una interrogante, es una pregunta. ¿Bebiste algo anoche? Fácil. ¿A qué tipo de oración corresponde? A las oraciones interrogativas. Interrogativas. Listo, jovencitos. Miren qué simple y tan sencillo viene a ser este tema de la clasificación semántica. Muy bien, jovencitos. Aquí tienen la tareita para ustedes. Dice, escribe una oración por cada clasificación semántica. ¿Cuántas clasificaciones semánticas tenemos? 6. Entonces, por cada clasificación vas a escribir solo una sola oración. Listo, jovencitos, qué simple y sencillo la tareita que se les ha dejado. Listo, jovencitos, esto viene a ser todo por la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.